Buenas noches compañeros. Por este video estoy haciendo la tabla 4.2.1. Básicamente hay que hacer esta figura. Ya la tengo hecha aquí. Y vamos a ocupar ese simulador para hacer las mediciones. Entonces, siguiendo las indicaciones, necesitamos calcular el voltaje y el amperaje. Vamos a proceder a calcular el amperaje, el cual sería voltios entre la resistencia total, que son 650. Quiere decir que el amperaje es 0.277. El amperaje va a ser el mismo para todas las resistencias. Una vez tenemos este dato, podemos comenzar a hacer la simulación. Si nosotros sumamos esas tres resistencias, tenemos un total de 650. Ok, ahora vamos a medir el amperaje de cada una de las resistencias y el amperaje total y el voltaje. Tenemos que el amperaje es 0.277, el cual es el mismo que tenemos aquí. En este caso vamos a poner lo mismo, 277 amperios, y vamos a calcular los voltios en esta resistencia. Los voltios según esto son 2.77, el valor medido. Vamos a hacerlo en la fórmula también, que sería esta. Que es la resistencia por el amperaje. La resistencia es 100 por 0.277. Perdón, aquí llevo un 0 extra. Ya hice las correcciones. Entonces el voltaje en esta resistencia, la resistencia 1 sería de 100 por 0.0277 amperios, lo cual es 2.77 voltios, que es igual al valor medido. Vamos a continuar con la resistencia número 2. El amperaje es el mismo. Aquí el voltaje cambia. El valor medido es 6.09 voltios. Vamos a hacer lo mismo. El valor medido no cambia tampoco. Aquí vamos a multiplicar 100 por 6.09, perdón,
vamos a seguir la fórmula. Vamos a multiplicar 220 por el amperaje, igual 220 es la resistencia por la corriente, que es 0.0277 amperios, da 6.094 voltios. Seguimos con la resistencia número 3. El amperaje es el mismo. Y el valor medido es 9.14 voltios. Vamos a comprobar esto ocupando la fórmula, que sería 300 igual la resistencia 330 por el amperaje. Obtenemos 0.141, 9.141 voltios. Este valor es la resistencia equivalente, que es la suma de todos. Vamos a ver el valor medido. El voltaje es 18 y el amperaje es el mismo. Y si hacemos la suma de estos tres, tenemos 18.005, el cual vamos a redondear a 18, que es exactamente lo que tendría que quedar. Vamos a seguir con la fuente a 24 voltios. Ok. Las resistencias son las mismas. Entonces vamos a comenzar. Tenemos que el amperaje es 0.0369. Vamos a medir este valor sumando todas esas resistencias, que son 650. Eso sería igual a 24 entre 650. Da 0.03692. Es el valor calculado. Ese valor ya vimos que no cambia. Ahora seguimos con lo demás. Ese valor es el mismo. Y va a seguir siendo el mismo para el resto. Ahora vamos a medir los voltajes. El voltaje aquí son 3.69. Vamos a calcular esto multiplicando 100 de la resistencia por la corriente, que es 0.0369. Obtenemos el mismo valor. Seguimos con la siguiente resistencia, 8.12, y el amperaje es el mismo.
Vamos a calcular esto. Sería igual 220 la resistencia por la corriente. Aquí me falta un 0 y obtenemos 8.118. Luego medimos la tercera. Tenemos el mismo amperaje y 12.2 voltios. Vamos a calcular este valor. Esto es igual a 330 de la resistencia por 0.0369 de la corriente. Obtenemos 12.177 voltios. Vamos a ver la resistencia equivalente. Tenemos el mismo amperaje y 24 voltios. Y vamos a hacer la suma de los valores que tenemos calculados para ver el último valor. Obtenemos redondeado 24 voltios aproximadamente. Luego vamos con 36 voltios. Vamos a verificar que estén los 36 voltios en cada pestaña. Vamos a calcular el valor de la corriente, el cual sería voltios igual voltios entre el total de la resistencia. Tenemos 0.055. Tenemos el mismo amperaje, el cual sabemos que ya no va a cambiar. 0.0554 aproximadamente. La medida es la misma, sabemos que esto no va a cambiar. Y ahora vamos a calcular los voltios. Aquí da 5.54 valor medido. Vamos a calcularlo con la fórmula que tenemos aquí. Sería resistencia por corriente. Tenemos el mismo valor, 5.54 voltios. Pasamos a la siguiente resistencia. Tenemos 12.2 voltios. Vamos a calcularlo. Obtenemos 12.188 voltios. Vamos con la tercera resistencia. Tenemos 18.3. Lo calculamos.